Hola, hola amigos, bienvenidos a un programa, a un podcast más de Con Voz, con Mujer. Hoy contentos, agradecidos con Dios como todas las semanas y con ustedes por esos muy buenos comentarios. Su amiga Jacqueline Alfaro les saluda y hola, ¿cómo estás? Hola mi querida Jackie, bueno, muy contentas, muy felices de estar hoy en Con Voz de Mujer, un podcast dedicado a mujeres reales. Mujeres que queremos darle una voz a lo que casi todas pensamos, decimos y comentamos, y esa es la idea de nuestro podcast, así que súper agradecidas con todos y todas, porque el podcast también lo escuchan hombres y mujeres, así que es. súper agradecidas y contentísimas. Bueno, ella es mi compañera Yorleni Ureña, psicóloga y pues experta también en temas de la mujer. Y pues nosotros realmente lo que hacemos es darles la bienvenida a ustedes para que puedan en este momento buscar cualquier cosa, una taza de café, una copa de vino, lo que ustedes deseen, porque hoy nuestro programa va a estar realmente un poco caliente. ¿Saben ustedes si en verdad, como dicen, y por ahí andan diciendo, si hay crisis en el INAMU? ¿Qué sabes vos de ese tema? Mira, muchos comentarios, qué se está haciendo, porque hay tantos femicidios, que el INAMU sí hace, que el INAMU no hace, que qué pasa, ¿verdad? Y yo cuando veo estas noticias digo, bueno, ¿será que es que esto siempre ha pasado? Estas crisis que tenemos de violencia contra la mujer, ¿será que esto siempre ha pasado y tal vez los medios no las cubrían, no les daban tantísimo énfasis como sí les dan ahora, no solamente los medios, sino las redes, porque ahora cualquiera toma una foto, cualquiera toma un video y cualquiera informa, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, no soy de ver noticias, lo confieso, por un tema de salud mental, no veo casi nada de noticieros, pero cuando me informo, cuando me sale en alguna red social, yo digo, no creo que esto sea que los casos estén en aumento. Yo creo que es que ahora hay más cobertura, porque todo el mundo informa, porque todo el mundo es periodista ahora con un celular. Pero bueno, entonces la gran pregunta del público en general es, ¿y qué está haciendo el INAMU? ¿Y qué está haciendo el INAMU? Y casualmente para esto yo traigo hoy, o traemos en conjunto a alguien que es la responsable de haber cambiado un poco esta historia del INAMU, por lo menos en este nuevo periodo presidencial. Y es nuestra ministra de la Condición de la Mujer, la señora Cindy Quesada. Cindy, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Jacqueline, Yorleni, muy contenta de poder compartir con ustedes información de primera mano, qué está pasando en el INAMU. Crisis, lo decías muy claro, crisis siempre ha habido, la violencia es algo que ha estado presente siempre, y yo creo que crisis nos encontramos nosotros en un INAMU totalmente ineficiente, con muy poco impacto en la sociedad, con acciones, con indicadores de cumplimiento, yo diría que vergonzosos. No porque no se cumplieran, pero es muy fácil, si yo pongo que voy a capacitar a 100 personas al año, lo voy a cumplir. Y acordémonos que es el mecanismo. Entonces, hoy yo puedo decir, y eso me siento muy satisfecha, que el solo hecho de que hoy se hable de este tema, porque siempre ha habido violencia, siempre han habido femicidios, es un proceso cíclico. La época en que más femicidios han habido fue en el 2011, por ejemplo, que hubieron 40, y así pasa, ¿verdad? De nuevo hubo un repunte en el 2018 que hizo que en su momento el gobierno hiciera falsamente una declaratoria de emergencia, porque legalmente no se puede y ellos lo saben. Lo que hicieron fue priorizar a ciertos lugares del país el plan de acción que ya tenían. No pusieron ni recursos, nada más, pongámosle un poquito más de personal a esos, creo que eran como 7 lugares en específico. Eso fue todo, y nosotros hicimos lo propio recién entrando, porque ya sabíamos que la violencia, incluso los estudios lo decían, después de la pandemia, un repunte, no es en Costa Rica, es en toda la región, y nosotros hicimos un decreto de interés nacional para ver una ruta que tiene que atacar el tema de manera integral. Y hoy que se hable de violencia, hoy que ya la comunidad, la ciudadanía la tenga dentro de sus problemáticas nacionales, eso es un avance, porque eso es visibilizar lo que está pasando. Entonces, me alegra que hayan podido ustedes
permitirnos a nosotras también comunicar realmente cómo lo vemos, hacia dónde vamos y qué podemos esperar en el próximo año y hacia el futuro. Ahora, Cindy, bajo este contexto, el cual sabemos que ha sido un proceso cansado, pero también donde ha revolucionado un montón de cosas, porque realmente yo creo que ahora Yorleni dijo algo muy cierto, antes no había tanta información, antes no habían noticias, antes no se sabía qué pasaba hasta en los pueblos, había un montón de cosas que no se podían llegar a tener en nuestros oídos. Lógicamente el tiempo ha cambiado. Así es. Y cuando usted entra al ministerio, le toca una tarea realmente maratónica de estar viendo todo lo que está sucediendo, pero además de que, mismo dice, 2018 se alborotan, o sea, 2011, o sea, todo fue como que llega el proceso de que ahora sí se escucha y la gente ahora sí habla un poco más de lo que está redes sucediendo. Sociales, Las redes Yorleni, sociales también, eso ayuda mucho. Vamos a ver, nosotros cuando llegamos, tal vez como para poner en contexto, ya nosotros teníamos un diseño, yo tuve parte del equipo de elaboración del plan de trabajo de esta administración, yo tuve el honor de que me permitieran ser parte del equipo que elaboró el plan de género, lo que tenía que ver con los derechos de las mujeres. Dentro del plan, somos mujeres y nos conocemos de hace muchos años que hemos trabajado, no desde los movimientos feministas, pero sí desde lo comunal y desde lo político local, que te permite a vos estar ahí de frente con las mujeres. Yo recuerdo cuando yo era concejala y regidora en Moravia, en el 2000 hicimos un diagnóstico de la situación de las mujeres, porque además mi experiencia es en temas en la empresa privada. Usted en la empresa privada no puede venir a implementar algo si usted no hace un diagnóstico, un estudio, si no revisa qué es lo que está pasando, si no prioriza dónde va a generar las condiciones y hace un target. Usted trabaja con esa población, mide si lo que está haciendo funciona y mejora si tiene que mejorarlo o cambia de rumbo. Así funciona cualquier empresa, porque hacer solo por hacer, porque así lo dice la doctrina y yo lo voy a implementar, ¿cómo no sé? O en qué impacto no sé, y no lo voy a medir. Y eso fue lo que nos encontramos dos políticas públicas específicas, que era la Política Pública para la Igualdad y Equidad de Hombres y Mujeres en Costa Rica, conocida como PIEC, y Plan OVI, que es la que crea todo un sistema nacional para atención y prevención de la violencia, que a veces alguna gente tal vez o no saben o no recuerdan. Entonces a mí me llama mucho la atención cuando veo diputadas que ponen proyectos para capacitar a los niños en violencia. Señoras, existe el Plan OVI, está el Ministerio de Educación desde hace 10, 15 años trabajando en esos temas. Que no lo haya hecho suficientemente, eso es otra cosa. Es otro punto. Ahora. Exacto. Y el otro, por ejemplo, cuando veo diputadas que dicen, ay, hagamos albergues y que lo administre el INAMU. Tenemos 3 albergues que administra el INAMU hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que aquí lo que hay es falta de comunicación, porque el INAMU nunca ha sabido comunicar lo que hace, porque no ha sido su prioridad. Primero, las campañas dejaron de ser eficientes. Nosotros en 3 años hemos sacado 10 campañas, y viene saliendo ya casi en el horno está la 360, muy fuerte sobre femicidio, pero también dejó de hacer muchas cosas, y uno de esos casos que para mí es vital es el análisis del femicidio como un delito y entender desde la óptica criminal qué es lo que pasa con estos perpetradores, porque nos hemos enfocado en la víctima, ¿verdad? Y contamos la historia de la víctima, y me parece importante validarla para que no se nos olvide, pero es que si no estudiamos el tema del victimario, el tema del crimen, del delito, en el INAMU no hay criminólogas, por ejemplo. Sí. ¿Cómo vas a buscar las causas del delito, que sabemos que son estructurales? Y hoy nos encontramos con una dinámica social muy distinta, con un perfil del perpetrador muy distinto, con nuevos riesgos de mujeres que van a fiestas de cierto perfil criminal, que saben que o salen con buena platita o no salen, o sea, o se hacen parejas de personas con cierto perfil también, que son muy violentas, que tienen récord criminal, que ya han estado, salen y entran de la cárcel. Esto se suma al tradicional perfil del perpetrador histórico que generó las bases legales que tenemos hoy, y yo creo que esas falencias, y una muy importante, el no trabajar con los hombres. Si nosotros no trabajamos en masculinidades, si no erradicamos la violencia de la raíz, dándole herramientas
a ellos, esperando porque mi doctrina me dice que no puedo invertir en un hombre y esperando que él reconozca que está mal y que tiene que cambiar, ¿verdad? No sé cuándo nos va a dar tiempo. Y si no están funcionando los procesos de prevención que tienen años de estar haciendo, porque nunca se han evaluado, hasta ahora los estamos evaluando, pues yo diría que eso sí era una receta para la crisis que estamos tratando nosotras de resolver en este momento. Ahora, yo quiero que usted nos aclare una cosita. Vamos a ver, este tema de la violencia contra la mujer se da en todas las esferas sociales. En todas. ¿Verdad? Anteriormente era como muy gente de campo, como de condición baja, y entonces todas teníamos como aquella conexión de que el hombre poco educado, el hombre que resuelve con el machete, ok, pero ya los últimos años, ¿verdad, Cindy? Hemos visto que eso no es así y lo estás dejando muy en claro. También han habido muertes de mujeres exitosas, independientes, de mujeres que inclusive vienen al país a turistear y terminan en una tragedia de violencia contra la mujer. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque yo lo veo así desde mi posición como psicóloga y desde lo que veo con muchísimas mujeres, mi comunidad es muy alta en mujeres. Entonces, vamos a ver, doña Cindy. Por un lado vemos un crecimiento abismal de mujeres cada vez más exitosas, gerentes, cada vez más metidas en la política, independientes, full gimnasio, carro, posición, un crecimiento exitoso, material, intelectual de la mujer. Pero por otro lado, el tema de la violencia contra la mujer nos dice, ¿y entonces qué está pasando? ¿Será que nos estamos dividiendo en dos grandes clases sociales? ¿O qué es lo que nos está pasando a la mujer, que tenemos muchísima información, pero todavía como que no sabemos aplicarla o no tenemos esa capacidad de todavía medir al agresor? Esa palabra es clave, la acabas de decir. Somos mujeres que nos hemos empoderado, que hemos estudiado, que hemos salido adelante. La violencia ha atacado siempre a las mujeres en clases sociales altas también, solo que ellas lo guardan más. Correcto. Porque hay un tema de la imagen pública. Por supuesto. Probablemente sea una persona reconocida, sea una persona que tiene un alto rango, es una persona que tiene un medio de comunicación, por ejemplo. Tenemos casos que no les puedo explicar, que llegan al INAMU con un nivel de miedo porque es muy poderoso y dicen, me puede destruir. Físicamente, pero también moralmente, las amenazas, además de que hay muchas que dicen, no voy a perder mi estatus, porque la amenaza con que, bueno, si te vas de la casa, ya no te pago los colegios de los hijos, ya no vas afuera del país en vacaciones, ¿verdad? Hay un montón de situaciones que no solo sufren las mujeres en los estratos sociales más bajos, sino también las que están en unas, yo les digo, jaulas de cristal. Claro. Entonces, esta situación es muy compleja, y aunque nosotros nos empoderemos a nivel de yo sé cuáles son mis derechos, yo sé que yo puedo ser autosuficiente, cosa que no le pasa a los estratos más bajos. Entonces, las diferencias estructurales en estos casos son sobre todo un tema de dependencia económica. Por eso la ruta que diseñamos habla de la dependencia económica, pero parece mentiras, pero estas mujeres son más valientes, no porque, vamos a ver, la palabra valiente no porque todas somos valientes, pero se animan más a dejar a un carajo de estos. Las de clase media. Las de clase media y baja, se animan más, sí. ¿Verdad? Las otras lo piensan más porque hay mucho más en juego. Están más expuestas. Por no perder su estatus por no económico perder también. a veces el estatus, aunque Exacto. ellas sean mujeres independientes, ¿verdad? Hay mujeres sí. que son amas de casa, pero hay otras que son independientes. Exacto. Pero lo que no hemos trabajado son dos temas para mí. Yo no soy psicóloga, pero de la experiencia que tengo, de sentarme a hablar con mujeres en los albergues que tiene el INAMU, es quitar esa idea romántica del amor romántico, Claro. que queremos el hombre, El príncipe. el príncipe azul con todas las características de macho men, pelo en pecho, macho alfa, que me dice qué hacer, y eso me encanta, y me encanta que me cela porque soy suya. O sea, hay todo un contexto ahí. Yo le culpo a Disney, ¿verdad? Para esto. Sí, claro.
Y eso que tanto nos gusta de esta pareja, porque después viene otra que es dulce, que es cariñoso, que nos trata bien, que es suavecito. No, pero es que a mí me gusta el otro, ¿verdad? Entonces, el macho pecho peludo. Como el podcast de la semana pasada, casualmente. Y que te digo, hablábamos de no eso. soy, pero yo lo veo un poco como en ese sentido porque nos pasa con mujeres profesionales. A mí me llama mucho la atención la cantidad de educadoras que sufren no solo violencia física y emocional, sino patrimonial. Sí. Digo yo, son mujeres preparadas, pero vieras qué montón de casos tenemos de mujeres educadoras. Entonces digo yo, bueno, yo creo que aquí hay que romper ese estereotipo de esa idea romántica del amor y que nosotros todo lo ocultamos, todo lo perdonamos. Entonces es cuando entramos en el círculo de la violencia, ese ciclo que cuesta mucho romper. Ese por un lado, y el otro que no hemos trabajado en masculinidades. No hay masculinidades positivas y negativas, la masculinidad es una. ¿Cómo desaprender lo que las mismas mamás enseñamos, porque somos nosotras las que lo formamos, y cómo esta persona puede empezar a aprender a manejar sus emociones, a identificar sus señales que lo disparan, sus disparadores, si es por celos, si es por ansiedad, si es por inseguridad, si es por estrés, a poder tener los espacios para que ellos mismos trabajen en sí mismos. Y hay un tema muy, muy jodido, digo yo, porque les hemos dicho a las mujeres, ustedes pueden todo, ustedes pueden ser autosuficientes, ustedes pueden ser proveedoras, ustedes pueden hacerlo todo, y a ellos, que ese era su rol, no les hemos dicho que pueden ser también. Exacto. Y entonces ellos dicen, ok, ya yo no soy proveedor, ya yo no soy esto, ¿qué soy yo? ¿A dónde quedo? Hay un tema de un vacío, siento yo, importante, y por eso es que trabajar en masculinidades es fundamental, y yo no entiendo cómo, a pesar de estar en el plano, y ahí está, en el eje 6, en el eje 5, perdón, las masculinidades. Es que ya se hablan de ejes, a mí se me enredan entre unos y otros. En el eje 5 están las masculinidades. Y yo decía, bueno, ¿qué estamos haciendo? No estábamos trabajando en masculinidades. Hasta el año pasado, el antepasado, firmamos el convenio con el Instituto WEM y el pasado ya establecimos el programa de capacitación. Hoy ya se están dando procesos de transformación en masculinidades y con la red de hombres de la institucionalidad pública. Por ejemplo, la semana pasada yo estaba en Punta Arenas con alrededor de 25 hombres del Ministerio de Salud, de otras instituciones y de bomberos, hablando de los celos. De los celos y de cómo el celo no es un delito en sí mismo, pero es la antesala de un delito. Claro. Porque está basado ya en criterios de control, de propiedad, de inseguridades, de posesión. Entonces, toda esta dinámica, ¿cuál es al final lo que le queda al hombre en el que siempre, la mayoría de las veces nos van a ganar? En la fuerza física. En la fuerza. Entonces manifiestan. Ya nosotros estamos viendo cómo el ciclo no sigue, digamos, el ciclo normal, que son jalones, ¿verdad? El violentómetro, que si te humilla, que si te habla feo, que ya están pasando de un momento de una violencia emocional o psicológica a un femicidio, pero entonces, sin pasar por la violencia física, por ejemplo. Pero entonces, doña Cindy, usted está confirmando algo que Jackie y yo hemos venido tocando en los dos podcasts que hemos hablado sobre temas de hombres, y le prometo que va a ser invitada para otro tema exclusivo de eso. Pero entonces usted lo que está confirmando es lo que nosotros hemos venido hablando. Los hombres están enojados con las mujeres. Hemos venido anulándolos un poco, hemos venido quitándoles un poco este rol y tal vez nos hemos venido metiendo y hemos invadiendo espacios, y yo creo que sí tenemos que trabajar mucho esta parte que usted está comentando de la sana masculinidad, de la sana masculinidad y de la sana feminidad también, sí, también porque el feminismo mal aplicado, mal orientado, tampoco nos está ayudando, doña Cindy. Es que aquí yo creo que tenemos que tener claro dos cosas. El machismo es una conducta negativa, es una representación de estereotipos que lastima. Es un comportamiento equivocado. Claro. El feminismo es un movimiento de reivindicación de los derechos de las mujeres. No son ni siquiera comparables, ¿verdad? Son dos cosas muy distintas que tienen naturaleza jurídica, naturaleza distinta como instrumentos o como instituciones. El feminismo, que no es uno, sino hay muchos. Yo, por ejemplo, soy una feminista integracionista, de eso lo he aprendido ahora que estoy acá, porque yo decía, es que yo no comulgo con el feminismo. Y eso siempre lo pensé. Entonces empecé a estudiar, creo que eso es importante, y me di cuenta que hay muchas escuelas del feminismo. Hay unas muchísimo más extremas que otras, y yo creo que las que más se han visto
y se han mostrado, son algunas que particularmente pues no comparto con su visión, porque yo no comparto con que todos los hombres sean malos y que tenemos que odiar a los hombres y con que yo para expresarme tengo que rayar paredes en un museo, etcétera, Exacto. ¿verdad? Entonces, sin embargo, yo entiendo la rabia, la frustración de muchas mujeres al verlas que la violencia no cede. Creo que no ha sido necesariamente bueno para el debate de integración de los hombres como parte de la solución, ese discurso de odio, me parece que no ha sido el correcto. Y también creo que hemos olvidado a la hora de hablar de los derechos de las mujeres incluir un tema que es fundamental, que es la ética de esta situación, porque tenemos mujeres, la gran mayoría que son víctimas de violencia, y es cierto, pero también tenemos mujeres que han abusado del sistema a favor de ellas, Totalmente en contra de acuerdo. pues de compañeros. No son la mayoría, evidentemente, pero si nosotros generamos un sistema jurídico totalmente desbalanceado a favor de las mujeres para tratar de hacer equidad, y las mujeres de manera irresponsable lo usamos de manera antojadiza o de una manera en donde yo escojo cuando lo aplico o cuando no lo aplico, deslegitiman los esfuerzos que se hacen y es donde entonces sí hay retrocesos. Yo creo que el nuevo discurso más integracionista, donde hay hombres que también son aliados de nosotras, donde tenemos que trabajar, porque sí se puede prevenir el femicidio, sí se puede prevenir la violencia, y yo les digo, yo sé que han habido casos de femicidio que para mí se debe analizar desde una óptica muy distinta, desde una óptica criminal, de un análisis del delito como tal, porque los perpetradores son distintos, porque por ejemplo nosotros hemos evidenciado el efecto copycat. El efecto copycat, nosotros hicimos un estudio, presentamos guías y estamos capacitando a los medios de comunicación. Hay una probabilidad que aumenta en un 26% dentro de los 10 días siguientes a un femicidio si hubo un mal manejo noticioso del femicidio que se repita. Claro. Y lo hemos visto, por eso vemos enjambres. Vemos uno y vienen como dos seguidos y después un tiempo Exacto. y no vienen. El uso noticioso es el mismo efecto que pasa con los suicidios. ¿Por qué? Porque tenés al otro lado un carajo que ya dijo, ya la amenazó, tiene acceso a armas probablemente, ahora en todo lado hay, además probablemente sea parte de algún, o sea, ya no tiene miedo y algo le decía que no lo hiciera. Ve la noticia. Y ojalá la noticia la presenten como una que pusieron por andar buscando vida fácil, terminó en una bolsa. Exacto. Y usted lee los horror, comentarios qué horror. y en los comentarios dice, sí, nadie la tiene, sí, porque quería. Entonces ahí se descarga y se le quita la culpa, se le coloca la culpa a la víctima y entonces y no al que actuó. al que Y entonces hay uno que está viendo y dice, la verdad es que yo también y me animo. Tengo el derecho. Ve, porque él lo hizo y vea que la gente lo está reafirmando. Lo está apoyando. Lo está apoyando Claro. porque le fue infiel, Claro. ¿verdad? En el caso del surquí. Del surquí. Entonces, no cabrían, ya no tendríamos guindos en el Sí, surquí, no, no, estarían no. rellenos todos si mandamos a todos los infieles. O sea, es un tema que no es de mujer ni de hombre, es un tema de los estereotipos que se descargan ahí, que son motivados por un mal manejo noticioso y que sí generan. Entonces, ese tipo de cosas. Pero la violencia en general, y quería terminar con esto, la violencia en general, si bien es cierto, se nota más, en los últimos 3 años hemos logrado que 20,000 mujeres más, que se suman a las 30,000 que antes denunciaban, se animen a denunciar. Y hemos logrado que 5,000 llamadas menos se den en el 911. O sea, ¿por qué? Porque las mujeres lo están sacando de su círculo de convivencia y ya no están ahí con ellas. 5,000 llamadas menos del 2022 al 2024. Eso no es menor. Y eso tiene que ver con la concientización, con la sensibilización, con las 10 campañas, con estos programas, con la gente poniendo en el debate. Y me acuerdo perfectamente de una señora que grabó en un teléfono, ¿se acuerdan? De un condominio donde estaban discutiendo la pareja y que la sacó del carro. Sí, sí, sí. Esa es la responsabilidad, porque la violencia es una responsabilidad de todas y De todos todos. y de la sociedad también. ¿Qué es lo que debería cambiar casualmente y no lo hemos hecho en ningún momento? O sea, lamentablemente nosotros decimos, es que no es problema mío. O sea, en el momento que nosotros escuchamos o vemos algo así, ya es problema de nosotros. Y deberíamos concientizar esto. Ahora, lamentablemente los podcasts no son tan grandes o Tan más chiquititos largos. y no tenemos tanto tiempo. Hay algo que me interesa muchísimo antes de terminar y realmente, Cindy, creo que ustedes han hecho y han trabajado desde el ministerio con algo que
para evitar un poco la crisis a nivel de empresas, a nivel de casas y todo el asunto, existe lo que son los puntos violetas. Yo quisiera saber, pues, y que la gente también se entere un poco de estos puntos violetas. Sí, el INAMU tiene 6 unidades regionales, nada más en todo el país, y solo una delegación de la mujer que queda en San José. Si usted tiene una situación de violencia, o va ahí, pero solo hay una abogada y una psicóloga, o va a San José. Los puntos violetas son una herramienta en los territorios, 32, ubicados estratégicamente, para que usted no tenga que venir a San José. Si usted es de Turrialba, puede ir al de Turrialba, puede ir a San Vito, puede ir en Punta Arenas, y tenemos el Roble, pero tenemos una en Esparza, y tenemos ahora una en Cóbano, y tenemos una en Talamanca, y una en Siquirres, y una en Nicoya, si no tendría que ir hasta Liberia. O sea, los puntos violetas lo que tratan es de acercar un poquito la institucionalidad para que usted llegue y diga, mire, a mí me pasa esto y esto y esto, porque a veces ni siquiera las mujeres saben, hemos normalizado tanta la violencia que no saben que viven en violencia, y además llegan a un proceso judicial o no pasan por el INAMU, llegan directo a un proceso judicial, se encuentran con revictimización, con procesos que duran hasta 5 años, no saben a qué se van a enfrentar, llegan sin representación legal. Entonces el punto violeta la orienta, la acompaña, le hace referencia con los profesionales del INAMU y con un abogado que tiene el INAMU, porque además contratamos. Entonces realmente es una herramienta. Sé que han habido muchas críticas porque eso se sacó en CICOP y no necesariamente las que siempre ganan los programas que hacían convenios a dedo con el INAMU se ganaban los recursos. Eso ahora va a CICOP y eso lo maneja la parte administrativa, y quien elabora los perfiles son las profesionales del INAMU. Entonces, no han tenido tanta ubicación, acercamiento de la gente, algunos, otros sí los hemos logrado mover de donde están cuando vemos que no llega la gente, porque nosotros sí evaluamos cómo va mes a mes, está llegando, no está llegando, hay que moverlo dentro del mismo cantón a otro lugar, que es un convenio, porque nosotros no pagamos el local, sino que es a través de convenios, pero a hoy, en año y medio, 4,700 mujeres se han acercado a un punto violeta, muy bien, de las cuales la bien. mitad han sido por temas de violencia, pero no necesariamente una mujer va a llegar al INAMU a decirle, es que mire, a mí mi esposo me agrede. Generalmente llega y dice, es que yo tengo interés de un curso, es que yo, y poco a poco se anima a romper el silencio. Entonces estos puntos violeta orientan sobre los programas del INAMU, es presencia, no es una estrategia para eliminar el femicidio. Como te digo, eso tiene otro abordaje, está lo de informar para proteger, lo de masculinidades, la revisión de los protocolos, las campañas que hay. Esto tiene que ver con cómo posicionar los servicios de un INAMU en territorios para las mujeres que están allá, en las islas, que están allá, alejadas de cualquier servicio, y se suma a una nueva app para que la mujer tenga acceso 24/7. Por favor, descárguenle, se llama App ELA, ELA, significa hermana en Cabecar, y te habla como una hermana. Si ustedes lo ven, Qué tiene un lindo. chat interactivo, Qué bonito. 24/7, es con inteligencia artificial, está diseñado el software para que si ella detecta palabras clave y ve que está en peligro, la comunique con el 911 a cualquier hora del día. Usted nada más se registra, es gratuita, por favor, úsenla. Puede hablarle en cualquier idioma, ella le va a contestar en cualquier idioma que usted tenga, pero además está la línea 1125, que también abrimos un call center en esta administración para que haga solicitud de información, pregunte perfectamente dónde queda el punto violeta más cercano, y otros derechos como derecho de familia, derecho laboral, situaciones de pensiones, etcétera, y además un chat interactivo también en horario igual que el 1125 de 8 a 4 de la tarde. Pero está la app que se mantiene abierta 24/7 porque es inteligencia artificial, es un chatbot, entonces no es una persona, salvo que usted pida hablar con una persona, se le transmite ya sea al 911, porque ese sí está 24/7 para cualquier situación de emergencia. Pero nos hemos encargado, como te digo, solo estas son 4 diferentes estrategias para estar cerca de las mujeres. No es coincidencia que 20,000 se hayan animado a denunciar más violencia, y no es que sea más violencia, hoy estamos con más seguridad para hacer la denuncia. Y guárdense este mensaje, el 87% de los femicidios que han pasado en los últimos años, la persona nunca denunció. O sea, no tenía cómo prevenirse No de son alguna infalibles, porque no es que son infalibles, pero de 50,000, no tenemos 50,000 femicidios, o sea, sí funcionan, la gran mayoría. El otro gran vacío, que es lo que podemos hablar en un podcast, es qué pasa ya en el Poder Judicial.
con la revictimización, con los años, con la impunidad, con que no se hacen medidas, con que no se eleva de medida de protección a prisión preventiva si lo pasan a nivel penal, pero eso es un tema que tiene que ver con el Poder Judicial y que me parecería muy importante. Con Bueno. Cindy vamos a tener muchísimos temas que Sí. poder tocar realmente. Yo realmente felicitarla, Cindy, Muchas porque soy una persona que de verdad evito ver noticieros porque creo que hay demasiado amarillismo. Lo que me doy cuenta de los femicidios, me doy cuenta a través de redes sociales y creo que es una irresponsabilidad utilizar las redes para hacer amarillismo y para exagerar en lugar de aportar. Ahora, para nosotras las mujeres, ¿qué es importante? Apoyar todas estas funciones, todas estas labores, dejar de criticarnos entre nosotras y apoyar lo que hace el INAMU e instar a otras mujeres a que busquen estos puntos violeta, que lo vamos a retomar en otro programa prometido, y que hablemos, pero que más que hablar, que nos apoyemos entre nosotras. Entonces, felicitarla más bien por todo el trabajo que están Ustedes por lo haciendo. que hacen también por No, las más mujeres. bien, de verdad, doña Cindy, de nuevo agradecerle porque realmente sabemos lo valioso que es su tiempo y pues yo sé todo el trabajo que usted ha estado llevando y estar acá grabando con nosotros ha sido maravilloso, realmente que sí. Yo creo que un punto que tenemos que rescatar y que tenemos que saber nosotras como seres humanos, y no estoy hablando de mujeres o de hombres, estoy hablando como seres humanos, es que hay una palabra que siempre hemos estado trabajando durante años que se llama sororidad. ¿Y cómo podemos tener una palabra tan linda en nuestro vocabulario si realmente no lo ejercemos? Entonces, llegó el momento de que no solamente critiquemos, sino que realmente trabajemos en común. Los puntos violeta, el INAMU en crisis, no está en crisis, simplemente lo que hace es estar trabajando para nosotros y nosotros no nos damos cuenta, pero casualmente, si ponemos el trabajo que debemos hacer y lo hacemos de la mejor manera, esto es lo que va a funcionar. El INAMU es una identidad que es del gobierno, pero si todos fuéramos el INAMU y si todos en lugar de criticar fortaleciéramos, todo fuera muy diferente. Entonces yo creo que esto ha sido todo por el día de hoy, nos pasamos un poquito, gracias a nuestro compañero que ahí está viéndonos y nos dice 5, 4 y ya, nos pasamos. Pero hoy fue un día el cual yo sé que es provechoso y pues a la hora que ustedes vean este podcast, por favor, escúchenlo, pónganle en atención, pero Y además compartan, que es lo que más cuesta a veces, compartan, porque lo que dijimos no es mentira, estamos hablando de una realidad, y una realidad en esta hermosa Costa Rica y en el resto del mundo. Que Dios me los bendiga, muchísimas gracias, y nos estamos hablando la otra semana, gracias. Chao, chao.